Bienvenidos amantes y apasionados al cultivo del pistacho. Este es vuestro canal Pistacho Manía. Yo soy Francisco Macho, ingeniero agrónomo especializado en frutos secos. Si estáis pensando en implantar el cultivo del pistacho en vuestra explotación o asesorar sobre este cultivo, este es vuestro vídeo porque voy a dar toda la información que necesitáis para tomar el criterio más adecuado en cuanto a modelo de planta, en cuanto a modelo de desarrollo de la explotación, en cuanto a sistemas de cultivo, en cuanto a variedades, etcétera. No lo perdáis porque empezamos ya. Bien, lo primero que tenemos que conocer un poco sobre el cultivo del pistacho antes de entrar en mayor información y toma de decisiones sobre el sistema de cultivo que vamos a implantar es si encaja con nuestro modelo productivo, ¿vale? Estamos hablando de un cultivo a largo plazo, un cultivo de más de 40 años, sí, que lo vamos a poner no para 20 ni 25, como puede ser el almendro, ¿vale? O un seto de superintensivo. No, estamos hablando de que cuando pongamos este cultivo, su expectativa es de más de 40 años. Su entrada en producción es a partir del quinto año o a partir del quinto verde de la variedad. Por lo tanto, es una entrada en producción tardía en cuanto a su sistema de amortización o la amortización de lo que es el capital o la entrada de rentabilidad de lo que es la plantación también va a ser más tarde. Eso debemos de contemplarlo para ver si se ajusta también a nuestro modelo empresarial. Su desarrollo vegetativo es lento, no es en cuanto a los sistemas de poda distinto del olivar y del almendro, es más específico y debemos de conocerlo también. Respondiendo a una de las preguntas más habituales de estos últimos años, es que con la cantidad de explotaciones que se está poniendo en España de pistacho, pues seguramente ya habrá un exceso de producción que va a hacer que caigan los precios. Bueno, las expectativas en el mercado, desde luego, no van por ese derrotero. Estamos hablando de que aproximadamente hace falta unos 180.000 hectáreas de pistacho para autoabastecer la demanda interna que tiene España, y actualmente hay unas 40.000. Por lo tanto, desde 40.000 hasta 180.000 hectáreas, yo creo que hay un margen bastante amplio y bastante interesante para seguir aumentando y seguir creciendo en este cultivo. Si es verdad que llevamos observando durante varios años, 2 o 3 años, unas modificaciones, unas alteraciones de los precios, sobre todo a principios de campaña, que nada obedecen con los precios reales de mercado como los que se están produciendo ahora mismo. Creo que son digamos, situaciones coyunturales o muy concretas las que se producen y no son de forma general. Bien, los precios en el mercado están siendo durante los últimos años bastante estables. Eso es una situación bastante interesante con respecto a otros cultivos, estable y a largo plazo. Y después tenemos un sistema que debemos de ponerlo en valor, que es el sistema ecológico. El pistacho ecológico tiene una demanda bastante interesante, pero es que el precio que adquiere en el mercado es aún mucho más interesante. Si es verdad que una plantación en ecológico pasa igual que con cualquier plantación en ecológico, bien sea de almendro, bien sea de olivar, necesita reunir una serie de condiciones que lo rentabilicen o que lo hagan viable. ¿De acuerdo? No vale poner una plantación o transformar una finca en ecológica si, por ejemplo, la humedad relativa que existe es muy elevada durante los meses de verano. Esto es adelantándome un poco ya a lo que vamos a ver. La hace totalmente inviable, ¿de acuerdo? Pero sí es muy importante tenerlo en cuenta el tema del sistema ecológico, porque España es de los pocos países que hacen sistemas ecológicos. Estamos hablando que el mayor productor de pistacho es Estados Unidos, pero no produce nada en ecológico. Sin embargo, el mayor importador de pistacho ecológico del mundo es Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos ahí un pequeño filón, a mi entender, que debemos de aprovechar y que técnicamente tenemos esa capacidad de hacerlo. ¿De acuerdo? Así que vamos a reunir un poco esto en contexto antes de adentrarnos con lo que son los datos propiamente dichos.
os quiero pedir que os suscribáis al canal, que activéis la campanita y así estaréis notificados al momento de yo enviar y colgar un vídeo, ¿vale? En el canal. Bien, lo primero, un análisis de suelo, fundamental, ¿de acuerdo? Una analítica de suelo, cada cuántos, qué superficie por analítica en un sondeo, en otro, bien, se toma a 40 centímetros de profundidad, se toma una muestra de suelo aproximadamente de 1 kilo aproximadamente, y que el suelo sea lo más homogéneo posible. Lo ideal sería tomar una muestra de suelo en cada tipo o en cada modelo de suelo a simple vista, ¿vale? De cambio de color, dentro de las medidas o dentro de las posibilidades que se puedan. ¿Qué nos va a ofrecer esa analítica de suelo? Nos va a ofrecer datos de textura, nos va a ofrecer datos, la permeabilidad del suelo y la fertilidad del suelo. Estos tres elementos influyen directamente sobre la raíz, ¿de acuerdo? ¿Qué es el objetivo que necesitamos nosotros en el pistachero? Necesitamos un sistema radicular fuerte, un sistema radicular profundo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, conocer estos tres parámetros son fundamentales porque van a influir directamente en cada tipo de patrón, ¿vale? No es lo mismo una fertilidad más pobre que una fertilidad más rica, porque hay patrones que son más eficientes tomando determinados elementos que otros, ¿de acuerdo? En cuanto a la textura, fundamental conocer el contenido en arcilla, pero también el contenido de limo y el contenido en arena. ¿En qué me influye a mí la textura de un suelo? Pues en la cantidad de oxígeno y en la capacidad de retención junto con la materia orgánica, ¿vale? Que se me olvidaba. La capacidad de retención de agua que va a tener mi suelo y también la capacidad que va a tener mi suelo de acumular ese agua. ¿Eso me influye en la raíz? Por supuesto. Capacidad de almacenamiento de agua significa disponibilidad de agua para la planta y depende de la saturación que esté el suelo, de la capacidad que tenga de acumular, pues lógicamente la raíz se va a ver privada de un elemento que también es fundamental para ella, que es el oxígeno. Por lo tanto, habría que establecer, o se establece, por lo menos yo así lo hago, de forma general, un nivel tope máximo, que sería un 40% de arcilla, en el que las raíces se pueden desenvolver sin ningún tipo de problema. Y digo de forma general. Cada caso es muy particular y habría que estudiarlo, pero el 40% con los patrones que tenemos hoy en día sería el nivel máximo. Aparte del análisis, deberíamos de hacer una calicata. ¿Esto qué es? Pues simplemente un hoyo en el suelo de 2 metros de profundidad aproximadamente. ¿Qué vamos a ver en la calicata? Pues si hemos comentado antes que necesitamos un desarrollo radicular profundo, fuerte. Tengamos en cuenta que, como hemos dicho antes, esto es un cultivo a 40 años a largo plazo, por lo tanto necesitamos generar una cantidad o la mayor cantidad de raíces posible y lo más profundas posible. Bien, en esa calicata lo que vamos a ver si existe algún tipo de limitación en profundidad, tipo barrera, como puede ser una roca caliza, como puede ser una capa de grea que sea impermeable, o que tengamos el nivel freático, el nivel de agua, que lo tengamos a una determinada altura que pueda incidirnos negativamente en el desarrollo de las raíces. Por lo tanto, eso, la única forma de averiguarlo es abrir una calicata. Con esa información, junto con la de fertilidad, tendremos los datos necesarios para seleccionar qué patrón es el más adecuado y también qué tipo de labores tendré que hacer, o de mejora, o de enmienda, o de corrección, para restituir pues aquellos elementos, para alterar o por modificar en la medida de lo posible esas posibles limitaciones que van a hacer que mis raíces se impidan desarrollar adecuadamente y que tendré que acometer para garantizar el establecimiento y el desarrollo a largo plazo de la plantación. ¿De acuerdo? Bien. Eso en cuanto a suelo. Análisis de suelo, fertilidad, textura y conocer la permeabilidad, y una calicata en profundidad, 2 metros de profundidad, ¿de acuerdo? En el que veamos los diferentes estratos y si existe algún tipo de limitación que me impida en profundidad. Bien, ¿qué otra serie de datos ya nos interesan? Pues ya nos interesan los datos de la climatología. Bien,
En los datos climatológicos nos interesa, lo primero, conocer las horas frío. Evidentemente, hemos escuchado ya por activa o por pasiva, y es uno de los elementos que yo creo que los agricultores más conocen ya hoy en día, es al menos lo que es el nombre de hora frío. Bien, explicaremos un poquito más adelante eso de hora frío, en qué consiste, pero digamos a grosso modo, de forma general, es que todos los árboles frutales necesitan una cantidad de frío y para diferenciar sus yemas florales, y a continuación necesita una determinada cantidad de horas de calor para empezar la brotación. Si no acumula esas horas frío, pues se van a producir en la planta una serie de alteraciones que no son las más adecuadas para la producción, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el pistacho es un gran consumidor de horas frío, ¿de acuerdo? El régimen pluviométrico es muy importante para el pistacho, ya que su floración, fundamentalmente el régimen pluviométrico, en los meses de abril, básicamente, que es donde se va a producir la mayor parte de la floración de las diversas variedades. ¿Por qué? Porque durante abril un régimen de lluvia intenso complica muchísimo lo que es la polinización, ya que la polinización se realiza vía viento, no anemófila. Los insectos no intervienen en la polinización del pistachero, por lo tanto la fertilidad en este caso la fecundidad de las flores se va a ver bastante mermada, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta y hacer este estudio en los meses de abril, qué cantidad de agua cae. Después, las heladas tardías. Tenemos que saber cuándo se producen esas heladas tardías, porque van a interferir directamente en lo que es la floración. Es un cultivo que durante el invierno es capaz de soportar una elevada, en este caso, una temperatura muy por debajo de cero. Sin embargo, en floración, pues no requiere o no aguanta para nada lo que son esas heladas tardías de 0 grados, ¿vale? Las horas calor es fundamental para que el fruto adquiera su maduración. Cada variedad va a tener una determinada cantidad de horas calor, que también se calcula sin ningún tipo de problema, ¿vale? Según la zona climática en la que nos encontremos. Y por último, el último de los datos que necesitamos para conocer, para tener todos los datos globales de las condiciones atmosféricas, es la humedad relativa, sobre todo en los meses de junio, julio y agosto, ¿de acuerdo? En la cual pues se establece un umbral de un 45% de humedad aproximadamente, ya lo veremos con algún ejemplo. ¿Y por qué en esos meses? Pues en esos meses porque la humedad relativa alta, junto con la temperatura, que en esa época de verano pues son elevadas, pues tiene incidencia determinadas enfermedades como son botriosfera, como es arternaria, como es fundamentalmente en junio el punteo de sectoria, que la verdad que la hace bastante complicado, sobre todo debido a la disponibilidad de productos fitosanitarios, que son relativamente pocos, y se pueden repetir además en pocos números de ocasiones. Por lo tanto, el control de estas enfermedades son bastante complicados en el caso de encontrarnos en esta casuística de humedades relativas altas junto con temperaturas elevadas. Por supuesto, si estamos o queremos llevar un sistema ecológico, como dije anteriormente, condiciones en las cuales nos encontremos con este tipo de situaciones, la verdad que sería inviable totalmente plantearnos un sistema ecológico. Bien, pues una vez que tenemos los datos de suelo, tenemos los datos de humedad, lo único que nos falta ya por afianzar o por decidir un poco qué sistema de riego, o mejor dicho, qué sistema de cultivo es el que vamos a implantar, si es secano puro, si es riego, o si nos podemos ir a un modelo ecológico. Bien, con toda esa información podemos seleccionar perfectamente ya cuál va a ser nuestro patrón, cuál va a ser nuestra variedad, ¿de acuerdo? Y eso es lo que en el siguiente capítulo vamos a intentar desgranar con un ejemplo para comenzar.